Buenas tardes, profesora Gina, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Le voy a realizar una serie de preguntas y para que por favor me las conteste. Vale. Primera, ¿de qué forma cambió su vida al llegar la pandemia? Bueno, pues cambió en todos los aspectos, ¿no? En el laboral primero, porque pues ya no nos teníamos que desplazar, ¿no? Como nos tuvimos que guardar por lo de la pandemia, pues cambió todo lo laboral, como trabajaba, ya pasó netamente virtual. En cuanto a lo emocional, también fue fuerte porque pues pasar de usted estar en la calle, ¿cierto? Salir con sus amigos, verlos, a pasar ya un año y pico encerrados sin tener un contacto personal con ellos, sí fue muy difícil. Esos fueron los dos cambios que más me impactaron en mi vida. Ok. La segunda, ¿la pandemia afectó su vida? Sí, no y por qué. Sí la afectó en el sentido de que me tocó cambiar mis horarios laborales, mi rutina diaria, el hecho de ya no coger un transporte, también lo económico, ¿no? Porque apenas comenzó la pandemia, pues hubo la cuestión del desempleo, luego otra vez el empleo. Entonces todas esas dinámicas sí afectaron en mi vida económica y emocionalmente. Ok. Tercera, ¿en la pandemia pudo tener más conocimientos aparte de la de su profesión? Sí, digamos que eso es algo muy bueno de la pandemia y fue que le saqué provecho. Digamos que al estar en la casa tuve la oportunidad de inscribirme a 2 cursos que me permitieron conocer más campos del saber, ¿no? No solo de sociales, sino también de cartografía. Con mi mami nos metimos en uno de cocina, entonces aprendimos a cocinar postres, entonces sí adquirí más conocimiento. Ok. Cuarta pregunta. ¿Fue de su gusto volver a retomar su profesión más o menos como antes lo hacía? Pues de retomar se puede retomar, pero yo creo que sí, no va a ser lo mismo porque educativamente después de un año y medio de virtualidad, tanto los chicos como los profes sí ven ese proceso de aprendizaje y de enseñanza, sí ha cambiado. Y por último, ¿prefieres las clases en alternancia o virtuales y por qué? Bueno, yo prefiero las clases presenciales, pero pues de las dos opciones que me diste, prefiero la alternancia, porque en la alternancia uno tiene la oportunidad de ver al estudiante, ¿sí? De verlo, analizarlo, si de verdad está entendiendo, si no está entendiendo, usted no se queda solo hablándole a un computador, sino pues hay más participación de parte de los estudiantes y más compromiso, y menos alcahuetería de los papás. Sí, señora. Muchísimas gracias. Listo, vale. Bueno, profe, la primera pregunta es, ¿alguna vez imaginó que las cosas pudieran dar un giro tan inesperado como lo hizo la pandemia con su trabajo como profesor? Puede que suene un poco paranoico, pero de cierta manera sí. Sí, yo sí de hecho, había pensado en esta situación y otras posibles, ¿sí? Casos más extremos, ¿sí? Casos más extremos como, por ejemplo, que hubiese violencia interna en el país o violencia a nivel mundial, ¿sí? Eso lo había pensado y de hecho no solamente es preocupación mía, sino de mi grupo social, ¿sí? De profesores. Yo hablo con mis amigos y hablamos precisamente, bueno, ¿qué haríamos en situaciones como esas? Y casualmente se dio la que menos tenía probabilidad, pero se dio. Entonces, de cierta manera, no estaba preparado en un 100%, pero no me era indiferente. Entonces, yo sabía que iba a pasar, pero no sabía que iba a pasar ahorita. Eso sí pasó. Ok, profe, gracias. La segunda pregunta es, ¿pues en algún momento retirarse de su trabajo estando virtualmente? No, nunca. Nunca porque, de hecho, o sea, el retirarme sería como, o sea, un medio tropiezón y ya me voy, ¿sí? Yo no me voy a ir porque me caí aquí, medio me tropecé y ya, entonces me voy. No, eso es simplemente, de hecho, estoy yo lo siento como que estoy en el auge, en el momento de la creatividad, de la energía, de pronto de la investigación, porque dar una clase yo tengo que sentarme a prepararla, a pensar cómo voy a hacer, y estoy como en la edad en la que puedo hacerlo de una manera cómoda, ¿sí? O sea, si yo me voy a poner a mirar, no es por decir, pero por ejemplo un profesor que tenga ya cierta edad,
ya se le va a dificultar buscar en internet herramientas, se le va a dificultar investigar, se le va a dificultar transmitir el conocimiento, porque el léxico va a ser diferente. Yo estoy en el auge, entonces yo dije, no, este no es el momento, y menos ahorita. De hecho es donde se supone que yo debería dar como más la pauta para innovar, ¿sí? Esa es como la situación. Entonces yo lo tomo esa ahorita como tratar de innovar, buscar nuevas herramientas. Fin. La tercera pregunta es, ¿usted cuando no había pandemia de por medio y las clases eran presenciales tenía una metodología? Y si la respuesta es sí, ¿tuvo que cambiar radicalmente estando virtualmente? Claro, la metodología cambia. De hecho, así uno diga que no tiene metodología, tiene metodología. O sea, que yo llegue y diga, puedo dar una clase en la que quiero que todos no hagan nada, esa es mi metodología, ¿sí? Que si yo quiero decir que le voy a fastidiar la vida a uno con alguna situación, de tal manera que sin querer queriendo la resolvamos con lo que estamos aprendiendo, esa es mi metodología. Entonces, claro, mi metodología antes, claro que tuvo que cambiar y cambió brutal. Y cambió de hecho de una manera radical al punto de que yo los primeros días, y de hecho nos pasó a todos los profes, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Sí? Todos nos dijeron, hay que hacer guías. En mi caso, yo la primera vez que me dijeron, hay que hacer guías, yo dije, pero ¿qué guías? Eso implica que yo cómo voy a hacer para cambiar todo lo que yo soy en una guía, ¿sí? Porque una cosa es como yo se lo puedo decir aquí presencial y otra cosa es como yo se lo puedo transmitir a una hoja de una manera formal, que el lenguaje tiene que ser diferente, que todo cambió. Desde el léxico en adelante. Desde el momento en el que ya listo, ahora hay una plataforma, entonces la plataforma, entonces literalmente, fuera de chiste, ya no podía yo llegar a ser lo que yo era antes, ¿sí? De decir, es que vamos a hacer un comentario jocoso, hacer un chistecito por acá, por allá, porque tengan cuidado, profesores, porque es que hay papás detrás. Entonces la metodología cambia. Entonces ya no puedo ser tan informal, sino hay que ser más formal. Entonces la metodología cambia a ser formal, de cuidado. Literalmente el año pasado, este año no ha pasado, o bueno, si ha pasado no me he dado cuenta, pero el año pasado sí cierre cámara porque es que ya están haciendo memes, porque están haciendo stickers, entonces la metodología cambia a una metodología de encierro, ¿sí? De que yo me encierro y me escuchan, pero no me ven. Entonces, este año si había virtual, bueno, yo ya me presento, ya me ven. Si llega un punto en el que llega uno y dice, ya los memes no importa, la metodología tiene que ser abierta, no encierro. Entonces, la metodología cambió. Ahorita, con esto de la semipresencialidad, vuelve otra vez a tratar de tomar el ritmo de lo que era antes, pero es un tránsito. La cuarta pregunta es, ¿alguna vez cansado de dictar clases virtuales, inventó una excusa como fallas en el internet o algo parecido para no dictarlas por lo menos unas horas? Sí se llega a pensar, mira que sí, o sea, uno llega al punto en el que se cansa tanto, te lo juro, estar sentado, o sea, ustedes como estudiantes tienen la posibilidad de irse, como profesor, ¿no? ¿Sí? Entonces como profesor, o sea, si falta un estudiante, si faltas tú, ¿qué pasó? No, la excusa. Y entonces está en mí creer si estás de verdad con esa excusa, ¿sí? Pero si es un profesor, no. Es un profesor, venga, usted tiene excusa, no, venga, busquemos la solución. Profesor, mande guías, ¿sí? Entonces hay que seguir trabajando. Entonces eso de parar, no. Entonces, ¿qué me pasó? De hecho, el año pasado sí hubo un día en el que me dio migraña. De hecho, es que llevaba varios días durmiendo poco, trabajando exageradamente mucho, y un día en plena clase me dio migraña. O sea, el dolor de cabeza se exageró a tal punto de un momentico a otro que ya la luz no podía mirar el computador, y me tocó en plena clase llamar y decir, no, qué pena, pero no, deme 5 minutos. Y yo dije, deme 5 minutos y me recupero y ya. Y me dijeron, no, su salud primero. Acá, de hecho, se puede preguntar acá, de los que menos piden excusas soy yo, ¿sí? Porque yo lo primero, o sea, si yo trabajo en esto es porque me gusta, no para sacar excusas y ganar plata,
Si fuera para plata, me meto en otra cosa, ¿sí? Pero yo no estoy acá por plata. Yo estoy acá porque me gusta. Entonces no voy a sacar excusas con lo que me gusta. Por eso nunca he sacado excusas. Sí se le pasa a uno por la cabeza, porque no voy a decir que no. Y se pasarán en mil de excusas que uno dice, uy, esta se puede valer, esta también, esta también, esta también. Hoy se supone que no debería estar yo acá, pero estoy acá. Las excusas no hay, porque es un compromiso. Buenas tardes, es para las preguntas para el Noche Tirsa. Y bueno, pues la primera pregunta sería de la prepandemia y sería qué metodología usaba sus clases presenciales antes de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia pues teníamos la presencialidad completa, por lo tanto las actividades se realizaban de forma dinámica, con el grupo en general y pues dentro de un ambiente bastante lúdico, ¿no? En ese sentido. La segunda pregunta sería de la pandemia y pues si intentó aprender algo aparte del trabajo o de sus estudios en plena pandemia. Bueno, aquí sí hay algo bastante extenso, es que como la pandemia nos cogió tan sorpresivamente, hemos, o por lo menos en mi caso, aprendido mucho con relación a todo el manejo de la tecnología. Puse en práctica muchos conocimientos que tenía y nos llevó pues como a un cambio de 180 en el giro que dio todo el sistema de educación. La otra pregunta sería si qué metodología usó o utilizó en sus clases virtuales, o sea, en la pandemia. Bueno, la verdad que muchas cosas, desarrollo de creatividad, el tratar de mantener los chicos concentrados es un reto, pero sin embargo, digamos que más que todo como meterse en todo lo que es la tecnología y sacar de allí muchos elementos que nos ayudaron para poder desarrollar las clases. La otra pregunta sería de la pospandemia y es qué metodología usan ahorita en alternancia, o sea, pues en las clases que son virtuales, presenciales al Bueno, la alternancia es otro reto porque es un grupo de estudiantes en el aula y otro grupo de estudiantes en pantalla. Entonces, es tratar de combinar la transmisión del concepto o de los ejercicios de manera que ambos grupos queden pues con sus temas aclarados y tratar de, digamos, de atender a ambos grupos de la mejor forma posible. ¿Qué metodología? Pues acá se combina demasiado la tecnología y los aspectos clásicos que uno tiene dentro del desarrollo de la clase. Y la última pregunta sería cómo se siente en las clases presenciales después de haber durado bastante tiempo en virtuales. Pues la verdad, muy bien porque de pronto el hecho de estar tanto tiempo en un espacio tan limitado hace que tú busques cierta ansiedad a querer volver al colegio. De parte mía, yo sí estoy muy contenta de volver al colegio porque creo que es la mejor manera de poder desarrollarme en mi profesión y poder brindar al estudiante pues toda la atención que se merece. Pues ya, pues, esas son todas las preguntas. Gracias. Listo.
tardes, profe Lilia. Hoy le voy a realizar las preguntas sobre la prepandemia, pospandemia y pandemia. En la prepandemia, ¿cómo fue su reacción al ver que empezó una pandemia y nos encerraron? Buenas tardes, mi nombre es Lilian. Al principio fue terrible porque la sensación que uno tiene de encierro, de un poco de angustia, de ansiedad, que no solo lo viví yo y mi familia, sino pienso que la mayoría de las personas, porque no sabíamos realmente qué era lo que estaba pasando y a dónde nos iba a llevar esto o qué podía suceder. ¿Qué? En pandemia, ¿cómo se sintió dando clases en pandemia? Bueno, fue duro porque obviamente es una situación bastante complicada porque era como el encierro, el no poder salir, y en cuanto a las clases, pues es una jornada realmente larga, extensa, dura, no solo para los profesores sino también para los estudiantes. Pienso que también en parte ellos, sobre todo algunos de los muchachos, se sentían como angustiados, solos, estresados, porque pues nadie realmente había vivido algo similar, ¿no? Entonces, pienso que gracias a Dios salieron avante en esa situación, pero fue muy, muy duro. ¿Qué metodología utilizó para dar sus clases? La metodología que utilizamos acá en el colegio fue de ir preparando las clases. Cuando me tocaba ayudar a los profes, entonces se preparaban con anticipación para poderles hacerles llegar a los estudiantes la información adecuada para ellos e informarnos para que ellos tratar de resolverles las dudas y las inquietudes. Y pues obviamente consultaba en la información que me daba el profe Daniel, o me tocaba consultarlo por internet, Wikipedia o en algunos libros, para poder informarles y explicarles a los estudiantes. Post pandemia, ¿qué piensa con respecto a la alternancia o presencialidad? Mira, como te dije al principio, la situación de encierro es un poco difícil, la parte de la virtualidad, porque es muy estresante tanto para los estudiantes y para los profesores también, porque es un esfuerzo enorme para hacerles llegar la información a cada uno de ellos. Pienso que la alternancia tiene sus pros y tiene sus contras, tiene cosas positivas porque es que los estudiantes vienen al colegio a socializar, a compartir, a jugar, a aprender en la parte presencial, pero también un poco de preocupación porque se corren riesgos en que uno, si es un adulto y uno se cuida, hace el distanciamiento social, hace el lavado de manos, se coloca el tapaboca, pero llega un momento en que el tapaboca siente uno que se agobia, que se cansa, que le duele la cabeza, que le fastidia en la parte donde están las orejas con lo del caucho, o sea, y pienso que para un niño también es muy difícil, porque obviamente llega un momento que siente que se ahoga, que no puede correr, que no puede hacer ciertas cosas porque el tapaboca impide hacer eso. Entonces no es nada fácil, como te digo, tiene sus pros, tiene sus contras, pero pues esperemos con el favor de Dios salir adelante pues de toda esta pandemia, porque no solo la vivimos en Colombia, sino es a nivel mundial. Y pues la última sería, ¿cuál es pro y cuál es contra evidencia en las clases por grupos o alternancia? Mira, como te acabé de decir, tiene unas cosas buenas, positivas y negativas. ¿Cuáles son las negativas? Las negativas es que se corre un riesgo, ¿sí? Más ahora que dicen que viene ¿cómo es que se llama? Lo del COVID, que están esperándolo aproximadamente unas 5 o 6 semanas en el mes de octubre. Entonces se corre el riesgo, ¿por qué? Porque por más que nosotros nos cuidemos, siempre hay personas que a nuestro lado se han descuidado, ¿sí? Que no han tomado las debidas precauciones, y es un riesgo como para los niños como para los adultos, y que ellos en un momento dado transmitan esta enfermedad a sus familiares, y que algunos tengan familiares que sean adultos mayores, es un riesgo.
Y esa es la parte que yo veo complicada porque la mayoría de tanto niños como adultos, esto es un peso tenaz estar 8 horas permanentes con el tapaboca y no poder quitárnoslos en un momento dado, en un espacio determinado, pues para evitar el contagio. Y pues lo positivo que yo veo es de que los niños obviamente se integran, se acompañan, juegan, comparten y tienen la posibilidad de volverse a reencontrar con sus amiguitos que después de 1 año y medio no lo habían podido hacer. Es básicamente eso, en la parte de la socialización, que eso, pues eso tiene un valor único, no solo para los niños, sino para los adultos. Y pues listo, esas serían las preguntas. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias, mi amor, que estés muy bien. Profe Carlos, su merced alguna vez imaginó que las cosas pudieran dar un giro tan inesperado como lo hizo la pandemia con su trabajo como profesor. Bueno, realmente yo pienso que no, porque pues creo que ninguno de los maestros estábamos o imaginábamos que iba a pasar esto de la pandemia, pues ya que desde que comenzó la pandemia, pues empezó el encerramiento, tantas restricciones, digamos, a nivel de limpieza, se podría decir, utilizar el tapabocas, alcohol, todo eso, y no sabíamos también el cambio tan radical que iban a presentar en las clases, ¿sí? Al momento de volvernos virtuales, pues nosotros digamos que sí hacíamos algunas que otras actividades virtuales, pero pues como todos los chicos estaban en clases, las clases pues presenciales siempre iban a ser mucho mejor porque podemos ver a los alumnos si alguien tiene dudas, simplemente con expresiones que ellos se les puedan percibir, uno logra entender si el estudiante entiende o no entiende, a pesar de que no nos diga nada, y creo que eran mucho más activas en la presencialidad que en la virtualidad. Bueno, la segunda pregunta es, ¿mencionó algún momento retirarse de su trabajo estando virtualmente? No, pues en realidad yo lo tomé como un reto de cómo podía utilizar mis habilidades también como diseñador, llevarlas a la parte académica virtualmente, y creo que ha sido una experiencia muy agradable. La tercera es, ¿usted cuando no había pandemia de por medio y las clases eran presenciales tenía una metodología y tuvo que cambiarla radicalmente? Perdón, de nuevo. ¿Usted cuando no había pandemia de por medio y las clases eran presenciales tenía una metodología y si es así, tuvo que cambiarla radicalmente? Sí, digamos que uno antes de la pandemia tenía una metodología para realizar únicamente con los alumnos que estaban en clases, ¿sí? Porque no habían alumnos virtuales. Al momento de llegar la pandemia, sí cambió un poco la metodología, se podría decir, porque tenemos que crear actividades para los alumnos que están virtuales y para los que están presenciales, ¿sí? Asignar tanto actividades para los que están virtuales como para los que están presenciales, y ahí sí digamos que tuvimos que cambiar un poco la metodología que ya veníamos manejando y pues ver todos los retos, el tema del sonido, la participación de los estudiantes que están virtuales, porque como les decía, ustedes cuando están virtuales muchas veces pues nosotros no podemos ver si en realidad sí están ahí o no están ahí, entonces eso nos llevó a generar más estrategias de cómo percibir eso, ponerlos a trabajar, ¿sí? A diferencia cuando están en clase, que uno ya puede estar ahí pendiente, bueno, hicieron la tarea, vamos a trabajar ese tema, sí comprendieron, porque a veces dicen sí, pero realmente no. Entonces ya físicamente uno sí percibe quiénes entienden, quiénes no, y hace una retroalimentación. La cuarta y la última pregunta es, ¿alguna vez cansado de dictar clases virtuales inventó una excusa como fallas en el internet o algo parecido para no dictarlas al menos unas horas? No, pues creo que no es necesario, porque cuando uno está comprometido con el trabajo, uno tiene que ser consciente, ¿sí? Y si uno va a hacer un trabajo, tiene que hacerlo bien, ¿sí? Y también me parece que es una falta de respeto que uno sea ausente cuando los estudiantes están allí, ¿sí? Entonces es falta de compromiso, entonces no, para nada. Ok, perfecto, gracias. Antes pandemia y después O sea, antes de la pandemia. pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. ¿Cómo manejaba yo la institución antes de la pandemia y después de la pandemia? Igual, eso depende del sentido de responsabilidad que tenga cada cual
con su rol de trabajo que tienen. ¿Sí? Entonces, eso no tiene ningún cambio, si sea virtual o presencial, uno trabaja igual, con la misma responsabilidad y compromiso con la institución. ¿Cómo se sentía pues en la cuarentena, cuando estábamos En la en toda cuarentena me pandemia? sentía muy triste porque no podía ver a los niños, no podía llamarles la atención porque llegaban tarde. No, mentira. No. En la cuarentena se siente uno sí, es otro ambiente muy diferente al colegio porque uno trata como de participar con ustedes, de estar con ustedes, estar pendientes, ¿sí? Entonces ya al estar uno en virtualidad ya uno se aleja mucho de los estudiantes. Entonces, pero igual es el compromiso de tener a los chicos cerca y todo depende de la entrega que tenga uno y el sentido de pertenencia con la institución. Me hicieron mucha falta los muchachos, sí, sí, no solamente para regañarlos, no, sino como para tenerlos, por estar pendientes de ellos y todo. Em, ¿Cómo nota la actitud de los chicos cómo lo notaba antes de la pandemia? Como positivismo. Antes de la pandemia, pues veníamos bien, veníamos como con ese ánimo de seguir adelante. En la pandemia, a pesar de que es que está ha sido muy larga la pandemia, porque de la pandemia del año pasado a la de este año ha tenido más cambios. El año pasado, pues porque nos tocó adaptarnos, hubo bastante complique, pero este año los muchachos se relajaron más. Sí, pensaron que con esta pandemia de este año vamos a seguir en el mismo relax del año pasado y no. Entonces a uno se les ve más interés por salir adelante, a otros no. A ellos les da lo mismo si es pandemia o no pandemia, si es presencialidad o si es virtualidad. Lamentablemente, con esto de la virtualidad, los muchachos no han sabido manejar muy bien la tecnología. Si la supieran manejar para lo que en realidad les sirve, sería muy bueno. Pero la tecnología la han manejado más que todo como para distracción. No han sido comprometidos. Me gustaría volver nuevamente a la presencialidad como para ayudarles a que entiendan que esto es importante para el día de mañana. Hay un pensamiento muy errado entre los de sexto, séptimo, octavo, como de relajo, como de relax, como falta de interés, como manejan mucho la tranquilidad, la mentira, manipulan todas las situaciones, ¿sí? Entonces hay chicos que están en virtualidad, en la pandemia, muy responsables, hay otros que no. Entonces, pues ha traído cosas positivas y negativas, pero vamos a salir adelante y seguiremos. ¿Cómo ves a crecer la actitud después de la pandemia? ¿Cómo ves a crecer la actitud de los chicos después que sea la actitud, no, con más responsabilidad de esperar. Verónica, trajeron como algo de la cafetería, no sé para quién es. Ah, no sé, Verónica está ahí arriba. ¿La puedes llamar por Sí, mi claro. Porque está en buzón. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo piensa que va a ser la actitud de los chicos después de que no estemos normal como estamos en 2019? Pues con la forma de pensar de los muchachos pueden que uno sí sean conscientes de que, hombre, no aproveché cuando estuvimos en virtualidad, no aproveché cuando estamos en presencialidad, porque hay gente que está en presencialidad y a pesar de eso les cuesta mucho responder, ¿sí? Pero lo que se espera es que los muchachos sean conscientes de las cosas, ¿sí? Y que tomen conciencia de que es para el futuro de ellos mismos. Es que los muchachos en este momento están pensando que la pérdida de tiempo que están utilizando en virtualidad, de conectarse y no contestar, no participar, están haciendo un daño a uno, no. Son los muchachos los que pierden la oportunidad, ¿sí? Entonces, pues los que se engañan son ustedes, los que pierden el tiempo son ustedes. Los que no saben aprovechar el tiempo son ustedes. Nosotros nos interesamos porque salgan adelante, porque es el futuro de todo. Pero al estar aquí en presencialidad sería muy bueno porque nos ayuda a hacerlos caer en cuenta de muchas cosas, empezando por usted. ¿Ya? Hola, pues buenos días. ¿Qué cambios afectaron o mejoraron en la pandemia? O sea, en tu profesión. ¿En mi profesión? Sí. En mi profesión, ¿qué mejoró? Que pude tener más. Ay, no, tranquilo.
pude tener más material para trabajar con mayor facilidad. ¿Sí? Y aparte de eso, pude interactuar más con información que me sirve para nutrirme como docente. Gracias. Con una palabra describe. ¿Me describo? Con una palabra, descríbete. Pues qué difícil. Uy, no sé. Andrés, ¿con qué palabra me describo? Hay hartas. Eh, Un concepto para describir. Paciente. ¿Será? Paciente, puede ser. ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿Con presencialidad, alternancia o Con virtualidad? presencialidad, total, presencialidad. ¿Y ya? ¿Ya? ¿Sabes? Eso de descríbete en una palabra que es fuerte, ¿no? Porque yo tengo muchas, iba a decir perfecta, pero no, ya quedaba muy modesta. No, no sé, mira que es una muy buena pregunta incluso. No, no muchas veces le dicen, ¿cómo te describes? ¿Cómo te describes una palabra? Pues sí. ¿Sí ves? Quedó bloqueado, ¿no? ¿Cómo así? Eso se siente. Sí, qué fuerte, ¿no? Porque le alumbra el celular así. Ah, por eso. Ah, pues ya se le hace. Muchas gracias. Buenas tardes, profe Isi, ¿cómo se encuentra su merced? Buenas tardes, me encuentro muy bien, bonita. ¿En qué te puedo ayudar? Voy a hacer una serie de preguntas sobre lo que tuviste en la pandemia, en la prospandemia y demás. Post-pandemia. Sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo tú te sentiste durante la pandemia recién iniciada? Cuando inició la pandemia me sentí triste, enojada, frustrada, angustiada en cierta medida, preocupada por el trabajo, diferentes emociones, todas negativas. ¿Y cuál fue la reacción tuya y de tu familia a la hora del encierro? Pues realmente mi familia no es una familia que salga mucho, o sea, que nos la pasemos cada fin de semana de salida o somos más bien personas caseras, estar en casita todo el tiempo, entonces no nos afecta mucho. Un día normal. En esos momentos, ¿cuáles medidas de bioseguridad tomaste tú? Yo me lavo constantemente las manos, hago cambio de tapabocas, procuro utilizar el tapabocas de forma correcta, o sea, quitándomelo de acá, procuro que si llego a la casa me quito inmediatamente la ropa que llevo puesta y me meto a bañar de una vez. ¿Qué otra cosa? Lavo todos los alimentos que voy a preparar muy bien, por más porque estuve en contacto con otras personas, el uso de alcohol para limpiarme las manos y gel antibacterial cuando estoy en calle, entre otros. ¿Cómo te has sentido tú con las clases virtuales? A veces me siento contenta cuando están todos los niños en un solo grupo, es decir, o todos presencial o todos virtual. Pero cuando toca repartir el tiempo entre los que están virtuales y los que están presenciales es un poco estresante, porque no se logra llevar la misma información a los dos grupos. ¿Cómo te sientes mejor, con clases virtuales o presenciales? Presenciales, total. ¿Y qué te pareció el regreso a clases? Ay, súper desestresante. Me encantó. Yo adoro, y más por lo que yo trabajo con los niños más pequeños del colegio, pues yo amo estar aquí. ¿Cuánto quisieras que esta pandemia acabara? Mañana mismo si fuera posible. Es imposible, pero pues... ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuáles metas quieres cumplir después de que acabe esta pandemia? Estudiar.
tengo pendiente estudiar un segundo idioma, tengo pendiente hacer una segunda carrera, aparte de la que ya tengo. Profe Ilse, muchas gracias, fue un placer haberla entrevistado, gracias por su tiempo. Vale, bonita, con gusto. Gracias, profe.